Los miércoles son de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, nuestra querida Liliana Rodríguez, que la saludamos. Ya estamos acá en el estudio preparadas para contar. ¿Qué, Lili? Bienvenida. Hola, gracias. Estamos para contar que la entrevista que vamos a hacer ahora es con Ana Cuevas Mazo, que es una mujer que es presidenta de la organización Infancia Robada de España, a quienes conocimos cuando hicimos el encuentro de España. Seguimos en total contacto con ella y con su familia, porque están atravesados familiarmente por el tema del abuso eclesiástico. Y el tema, uno de los temas que está empezando en la red a tomar fuerza, es el tema de la reparación económica, porque ya pasó el tiempo suficiente de los primeros juicios ganados como para comenzar a hacer esos planteos a la Iglesia. Uh-huh. En ese tema especialmente, los compañeros y las compañeras de España que tuvimos la posibilidad de conocer tienen más camino recorrido que Argentina. Porque es otro camino el que han hecho y llevan más tiempo en esa lucha. Entonces hemos armado desde hace un tiempo un grupito donde está integrada la red argentina, convocó a redes latinoamericanas Bolivia fundamentalmente, que ya está con un proceso de solicitud de reparación económica, y a esta familia también, para pensar estrategias en conjunto. Aquí que Ana Cuevas y su familia tenían una convocatoria por parte del Vaticano para el 3 de diciembre, miércoles pasado. Entonces nos dijeron si queríamos sumarnos. Económicamente, obviamente, sumarnos en forma presencial no se podía, pero muy gentilmente aceptaron llevar un documento. Eso nos llevó a hacer un documento con, básicamente, lo único que voy a decir son los números crudos, porque es más importante escucharla, Ana, cómo fue este encuentro. Desde que nació la red, hace 13 años, hemos acompañado a 46 sobrevivientes en denuncias. Uh-huh. El total de denunciados en el país que nosotros tenemos no quiere decir que el total haya pasado por la red, ¿verdad? Claro. El total de denunciados que tenemos registrados, tanto denuncia penal como canónica, suman 151. Bueno, 15 juicios ganados, y actualmente estamos con aproximadamente 20-25 causas en proceso judicial. Eso es, a grandes rasgos, los números duros de después, bueno, toda una serie de consideraciones que se hizo al Vaticano con respecto a su actitud, a la actitud de la Iglesia frente a los sobrevivientes, y todo lo que hemos hablado aquí muchísimas veces. Así que me parece mucho más interesante. Sí, vamos a sumarla a Ana, sí. Exacto. Nos cuenta, bueno, cómo fue el camino, ¿no?, para lograr esto, que te digo, es un temón, porque con otros casos que he cubierto que no está relacionado con el abuso eclesiástico, pero sí con el abuso, viste que hay un tema, pareciera que vos podés ir por el camino penal, pero la sociedad o también algunos actores sociales y todo te hacen sentir como una culpa de quiere plata. Está toda esta discusión que me parece importantísima, que sí tiene que haber una gratificación económica o como se llame, porque esas personas pasan por tratamientos psicológicos mayormente, tienen un montón de gastos, la justicia, que como siempre contamos, tenés que ir para acá, para allá, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué no acceder a una ¿cómo se llama? Es un derecho a una reparación económica por todo aquello, o sea, no van con dinero no van a arreglar el gran daño que cometieron. Exacto. Ni las secuelas que dejaron, ni las grandes dificultades laborales, de un montón de situaciones. Tal cual. Entonces es un derecho. Es un derecho, claro que sí. Ana, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Acá Lili y Mariana te saludan. Bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias, hola. Ana. Hola.
Hola, buenas noches aquí, buenas tardes en Argentina, a Lili y a Mariana. Y nada, encantada de estar con vosotros y poder apartar un pequeño granito de arena en esta causa que nos ocupa. Un pequeño que es un montón el granito de arena, porque bueno, evidentemente ustedes marcaron ya, ¿no?, un caminito de cómo lograr esta recomposición. Bueno, seguimos luchando en ello, llevamos luchando desde el año 2011 y sí que ha habido avances desde ese año, por lo menos en España, pero sí que es verdad que los avances son lentos y que las víctimas no pueden seguir esperando tanto tiempo, que hay víctimas que son muy mayores y bueno, también tenemos víctimas jóvenes de edades muy tempranas y creo que es algo que hay que empezar a erradicar y que la sociedad se tiene que dar cuenta de la situación de las víctimas. Y lo que estabais diciendo antes es que una indemnización y una reparación, porque no solamente puede haber una indemnización, tiene que haber una reparación completa. Y cuando me refiero a completa, tiene que ir incluida una reparación a nivel de tratamiento psicológico, de ayudas a nivel laboral, a nivel educativo, porque esto incide en distintas ramas. Dentro de las víctimas tienen altibajos, con lo cual todas sus necesidades deberían estar cubiertas. Bastante han tenido que pasar por lo que han tenido que pasar y afrontarlo y ser supervivientes de ello. Entonces yo creo que tanto el gobierno como la Iglesia deberían allanarles el camino. Y en eso estamos. En intentar lograr ese es el objetivo que tenemos. Y además, digo, en el camino que hicieron ustedes, Ana, que pudieron hacer allí, y sí, caminaron mucho también el tema de la relación con el Estado, situación que en Argentina no está tan desarrollado. Claro. Nosotros hicimos después un anexo a este documento que tiene que ver con qué le pedimos, qué le pide la red y los sobrevivientes al Estado argentino. Ana y, digamos, los compañeros españoles han avanzado un montón en esa relación con el Estado. De todas maneras, este encuentro, entiendo yo que también fue superador a las respuestas que no estaba dando la Conferencia Episcopal de España, que aquí ni enterados se dan, ¿no? O sea, acá ni siquiera le hace mella. Eso es un habitual. Claro. Yo creo que tanto en Argentina como en España es algo que se repite también en Portugal. Nosotros hace poco hemos estado reunidos con el Ministerio de Justicia y bueno, el Ministerio de Justicia de España, en el que bueno, pues se han comprometido a buscar un tipo de reparación y una solución ya para las víctimas en breve espacio de tiempo, en el que estén superando el plan PRIVA que había puesto encima de la mesa la Iglesia, en el que no participaban ni las víctimas ni el Estado, y nosotros queríamos un plan en el que participase tanto el Estado como las víctimas. El Estado a modo de garante y las víctimas porque al final es algo que nos concierne y que nadie mejor que los supervivientes podemos saber cuáles son nuestras necesidades. Y creo que es básico. La Iglesia no puede ser juez y parte en algo que le concierne a ella, dar una indemnización, dar una reparación a las víctimas. Entonces, siempre hemos buscado eso. El Estado se ha comprometido a hablar con la Iglesia y a conseguir algo con o sin Iglesia, el poder reparar a las víctimas en ese aspecto, basándose en un informe que se hizo del Defensor del Pueblo, en el que también participamos las asociaciones de víctimas y bueno, que es un informe que nos parece que es el mejor que podemos tener y que se ha desarrollado hasta el momento actual. Y el otro día, la semana pasada, estuvimos también en el Vaticano reunidos con la Comisión Pontificia del Menor. Entonces estuvimos reunidos con 6 miembros, creo recordar ahora mismo, de la Comisión Pontificia. Estuvimos reunidos varios miembros de distintas asociaciones de España y también de Portugal. Y luego, pues como bien ha dicho Lili, como desde Argentina no pudieron acudir con nosotros, que también estaban invitados,
pues lo que hicimos fue entregarles un escrito, un formulario de su parte, con un documento en el que ellos establecieron un poco sus peticiones y lo que querían reflejar. Y bueno, nos sacamos una foto entregándole el informe, les di también una nota para que firmasen y me dijeron que primero querían leerlo y que luego se pondrían en contacto directamente con la asociación, la Red de Sobrevivientes de Argentina. Y bueno, decir que el encuentro fue muy cordial. Creo que tenemos vía directa a través de la Comisión Pontificia, porque hemos intentado hablar muchísimas veces con la Conferencia Episcopal, nos hemos reunido, pero siempre no va más allá de buenas palabras y luego hacen todo lo contrario a los acuerdos a los que hemos llegado. Y claro, en España nos hemos cansado. O sea, las asociaciones de víctimas en general nos hemos cansado de la Conferencia Episcopal Española, que es como enfrentarse a un muro y no hay forma de que den un paso hacia adelante y que pongan en el centro a las víctimas, que al final de eso se trata. Claro, además, dos cositas iba a decir. Uno, es muy muy interesante todo el trabajo que ha hecho las defensorías en España. El informe es impresionante, tuvimos oportunidad de ver y también de traer uno. Y en Argentina, ahora, después de 12 años, se instala nuevamente la figura del defensor del pueblo. Que no la tenemos todavía. Que todavía no la tenemos y que es una figura sumamente importante. Eso iba a decir por un lado, y por otro lado es tremenda esta situación, en tanto, digamos, los sobrevivientes inician el camino a hablar, hacer visible su situación, agruparse, denunciar, hacer el camino, llegar a juicio, bueno, todo lo que hemos visto durante años. Una picadora de carne. Permanentemente, lograr el juicio y después la frutilla del postre es esta. Años y años y años para la reparación, ¿no? Entonces es mantener el daño vigente de alguna manera. Claro. Porque es como no poder desprenderse de aquello que tanto dañó porque o tengo que presentar o hay una audiencia o no se logró. Entonces realmente yo escuchaba, no me acordaba que era 2011, desde antes del nacimiento de la red en Argentina. Claro. Que están luchando por este tema. ¿Han conseguido, Ana, indemnizaciones o todavía no? Bueno, la Iglesia ha empezado a dar algún tipo de indemnización, pero a través de su plan, que es un plan, pues de alguna forma engañosa, porque lo que hace es valorar a la baja, enviar. Hemos recibido este verano muchas víctimas que han acudido a ese plan y que se han sentido revictimizadas, hasta el punto que algunos han tenido un proceso disociativo a raíz de acudir al plan PRIVA propuesto por la Iglesia, ¿no? Porque bueno, las preguntas eran revictimizantes, se han sentido morbosa, totalmente. Claro. A algunos les han dicho que su historia no es creíble, a otros les han intentado dar pues 4.000 euros por todo el daño sufrido. Es que no queremos limosna, lo que queremos es una indemnización en toda regla, claro. No una cantidad irrisoria que no les sirve ni para pagarse la terapia. Uh-huh. Es que no estamos hablando de eso, es que las víctimas tienen derecho, es que claro. Se ha cometido, es como cuando en una empresa un trabajador tiene un accidente, y estamos hablando de un accidente, cosa que no es un delito, pero un accidente, la empresa se hace responsable del accidente ese trabajador. Bueno, pues aquí resulta que la Iglesia nunca se hace responsable de nada. Y ha dado unas indemnizaciones que vienen a salir como en una media de las pocas víctimas que han acudido, pero las que han acudido, pues una media de 27.000 euros, dando pues eso, desde 3.000 euros por un abuso continuado, 3.000 euros, y es que no me entra en la cabeza, porque es que yo hubiese pagado absolutamente todo lo que tengo porque a mi hijo no le hubiese pasado algo así. Pero lógico, claro, totalmente. Entonces me parece que es reírse otra vez de las víctimas. Uh-huh. Me parece que además
a muchas no les da, no les dicen, ¿para qué te vamos a pagar si luego tienes que pagar Hacienda? Por ejemplo, se están cebando con las personas más vulnerables, se están cebando con los activistas y se están cebando también con las personas que han sido ex religiosos. De verdad, o sea, es que es algo increíble. La poca consideración. Estamos hablando de que es gente que no tiene empatía, que no tiene, que no tiene, que no son pastores, son gestores. Claro. Y que de cristianismo lo tienen muy olvidado. No, y además también no admiten nada, ¿no? Es como una negación total que tienen permanentemente de todo. Entonces están tan acostumbrados a negar todo ante todo, ante las evidencias. A negar, a tapar, exacto, a encubrir, claro, a trasladar. Y a maltratar y abusar. O sea, que esto sería como un síntoma de reconocer, de empatía, como dice. Una posibilidad. Exacto. Y no sé, la veo lejos, sobre todo por la postura. No, es la frutilla del postre de todo el tremendo camino que inicia. Sí. Ana, nos tenemos que despedir del programa, pero sí, ¿querías agregar algo? No, pues simplemente decir que es una continuación del propio abuso. O sea, no sé decir exactamente qué es peor, si el abuso en sí o que luego duden de ti, te vuelvan a revictimizar una y otra vez, no te crean, tengas que pasar una serie de pruebas, piensen que esto pues debe ser algo pasajero, ligero. Es que no puedo llegar a entender ni meterme en su cabeza porque es que no soy capaz de ver la poca empatía que pueden tener unas personas que se supone que están ahí para ser pastores, y lo que vemos es que hay mucho príncipe de la iglesia. Claro. Sí, totalmente. Ana, gracias, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Por la oportunidad. Un saludo desde España. Adiós. Muchas gracias. Que es tardísimo encima allá en España, pobre, nos hizo el reaguante. Sí.